Estamos mirando que debemos amar los planes de Dios, que debemos abrazarlos, que debemos estar de acuerdo, que debemos hacer esa tarea que Dios nos ha encomendado, y es hacer cada cosa que Él nos ha dicho que lo hagamos a la manera de Él. Pero entonces estamos mirando que eso no es lo que generalmente se hace, sino que cada uno vive su vida espiritual aquí y su vida natural acá, porque considera de que déjeme que yo vivo mi vida como me gusta, como me parece, como otros me han enseñado, pero no como Dios. Y mi vida, mi relación con Dios es otra cosa. Yo le oro, yo leo la Biblia, yo me congrego, pero eso es diferente a vivir conforme a Dios. Y miramos que no es así, que mi vida espiritual es la que guía mi vida natural, que tenemos que estar conectados. Y hablábamos de vidas paralelas, es porque van juntas pero distintas. Aquí todos conocemos la calle 61, ¿cierto? Y va paralela a la calle 62, que es esta. Son dos calles paralelas, pero ¿qué tan parecidas son las dos calles? Nada, incluso nada. En este caso, estas dos calles son opuestas. Allá es toda el área comercial, bullicio de todo, pero esta calle pues es mucho más tranquila. Las personas que están allá no están acá, no viven acá. Entonces, eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Queremos tener una vida paralela a la relación con Dios, y eso no se puede, porque entonces no estamos haciendo nada. Y dentro de las cosas que estudiamos es que una de las razones por las cuales la gente quiere vivir así es porque es rebelde. ¿Qué significa ser rebelde? De manera contraria, oponerse a lo establecido por Dios. Y ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos, de que queremos hacer mi vida como me gusta, o como me enseñaron, o como otros hacen. Pero lo cierto está es que ese no es el diseño divino. Y vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y hay una lista sobre ese tema. Entonces podemos ver que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero que debe ser guiado y dirigido en primera instancia por Él. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva vivían solitos, pero ellos eran los líderes de todos los animales y de todas las cosas. Y el líder directo era Dios, pero se opusieron, se desviaron, quisieron tener una vida paralela al plan de Dios, y eso cambió la historia de nuestra vida. Entonces, a partir de entonces, todos necesitamos ser guiados por muchos otros. En primera instancia, por los padres, ¿cierto? Es desde allí donde empieza la cobertura. Es decir, Dios demanda de nosotros que vivamos bajo cobertura. ¿Qué significa tener cobertura? ¿Qué es? Protección. ¿Qué más? Guía. O sea que Dios nos diseña para que nosotros vivamos bajo protección, bajo guía, bajo cobertura. Y volvemos al tema de que la primera cobertura que todos tuvimos es nuestros padres. Y si nuestros padres no lo hicieron, por ejemplo, pensemos en un hijo adoptado, Dios le buscó unos padres que hicieran esa tarea. Pero de ahí en adelante vienen otras coberturas, como la institución donde se estudia. Ahí están los dueños, las directivas, los profesores, todos ellos son cobertura. ¿Y qué hacen ellos?
con cada persona. Los enseñan, Los instruyen, los guían, los cobijan, los cuidan, ¿cierto? O sea que todos estamos bajo cobertura en una institución. Luego viene otra etapa que es el trabajo. En el trabajo hay cobertura. Claro, los jefes, que son los que nos enseñan cómo se hace el trabajo, nos guían, nos miran y nos acompañan. O sea, que no aceptar la cobertura de las personas que Dios pone, estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Y ese es el grave problema. No queremos estar bajo cobertura cuando no se puede vivir sin cobertura. Los esposos, el esposo es la cobertura de la esposa. La esposa es la cobertura indirecta del esposo, pero de los hijos. Y todos nosotros estamos llamados también a hacer cobertura de otros. Todos, de alguna manera, somos cobertura para otros en las diferentes formas y etapas. Vamos a mirar un video para entender a quiénes les corresponde vivir bajo cobertura. Solo los animales pequeños estaban siendo guiados, o los grandes también. ¿Por qué nos damos cuenta que eran guiados? Porque van en fila, unos tras otros. Y ahí uno no puede saber el letrero del que va liderando, pero hay uno que va adelante y todos lo van siguiendo. Incluso en las aves y varios animales, casi todos los animales que ahora tienen eso, hay varios líderes en la manada y hacen relevo. O sea que uno de los líderes va en los distintos grupos y se pasa adelante para que descanse el que va adelante y guíe a los demás. Por eso es que las aves van de un país a otro, imagínense, ¿saben lo que es traspasar un país y países en los diferentes tiempos? ¿Y obedecen o no obedecen? ¿Se veían los elefantes los unos para allá y los otros para allá, o las hormigas? No. ¿Por qué si la naturaleza obedece, por qué nosotros no? ¿Por qué no nos dejamos guiar de las personas que Dios pone para que lo hagamos? Por rebeldía. Ese es un problema grave que la naturaleza tiene. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:21. El ser humano quiere ir en contra del plan de Dios, yendo en contra de las personas que Dios nos pone para que lo guiemos. Los hijos en contra de los padres, en contra de los jefes, en contra de las autoridades. 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. O sea que todos estamos llamados para ser guía de otros, todos. Pero aquí me dice la palabra que debemos limpiarnos de las cosas que me impiden ser un buen guía. Porque podemos ser malos guías y nos siguen, pero aquí no estamos para que nos sigan a nosotros, sino a quién. A Dios. Entonces dice que nos limpiemos, o sea, que todos nosotros debemos prepararnos sin importar la edad que esté cada uno para ser un excelente instrumento en las manos de Dios. Ya sea siendo jefe de su empresa, o sea, como jefe, como dueño de su empresa, debe ser un buen líder. Que guíe a su equipo de trabajo por el buen camino, no solamente laboralmente para que le produzca dinero, sino para que siga a Dios. Porque pues en gerentes y empresarios excelentes hay muchos, y buenos empleados muchos, pero su vida espiritual ¿qué? Ahora, si lo que estamos haciendo es preparándonos, que oigo mucho a mucha gente, no, yo sí me estoy preparando porque quiero ser un buen jefe, una buena persona donde me sigan, pero usted está haciendo la tarea ahorita siguiendo al líder que Dios le puso, a la cobertura, lo está haciendo, porque si usted no está haciendo la tarea de ser buen seguidor, si no está aceptando la cobertura que Dios le puso, pues usted no va a poder ser un buen líder, porque va a tener mucha oposición, porque la oposición que yo haga hoy, mañana me la van a hacer a mí, porque en Dios está la ley de la siembra y la cosecha. El mal hijo, el que es desobediente, rebelde, el que es mal empleado, miremos este caso, el que es un empleado rebelde y quiere ser jefe, mañana ¿será que va a encontrar un buen equipo de trabajo? No. Dios le dio la oportunidad de sembrar y no sembró. Se portó mal como empleado. O sea que como empresario va a tener problemas. Es que la tarea empieza ahí. En que yo acepte que Dios me ha puesto para seguir a otros, y lógico que debe cumplir los requisitos que son, pero eso es una tarea. Miremos 2 de Samuel 12:1. Vamos a ver un ejemplo de un excelente hombre que se dejó guiar, o sea, aceptó, respetó la cobertura. 2 de Samuel 12:1. Y aquí encontramos a David, el gran rey David, con todo y rey, que fue y en su momento él tenía cobertura. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí encontramos a David frente a su líder espiritual, que era Natán, y aquí ya David era un gran rey. Este era el líder espiritual que tenía David, su líder de cabecera. David se había equivocado porque había cometido adulterio, y aquí ya había pasado un buen ratico de lo que David había hecho, y David estaba, mire, calladito porque tenía vergüenza de hablar con Dios y de hablar con Natán, que él era su líder. Pero Dios le habla a Natán y le dice: llama a David, porque David hizo esto. Y llámalo a cuentas. Yo me imagino que Dios lo había llamado directamente muchas veces, pero se había tapado los oídos. Llámalo y dile que yo no le puedo pasar por alto eso. Y eso fue lo que hizo Natán. Y ahí David, sigan leyendo después, se arrepiente de su pecado. Siendo David quien era ante los ojos de Dios y ante un país que lo respetaba mucho, él tenía un líder espiritual que obedecía.
Y esa es la historia de David, y hoy todos conocemos al gran David, ¿cierto? Entonces era necesario tener un líder. Ahora miremos 1 Samuel 24, del 3 al 7. Seguimos hablando de David. Aquí está David en otra circunstancia y bajo otra cobertura. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Quién era Saúl? ¿Y quién era David en ese momento? Saúl era el rey, era el gobernante. ¿Y por qué estaba Saúl allí en esa cueva? ¿Y por qué estaba David allá? Saúl estaba persiguiendo para matar a David, y eso ya lo había intentado muchas veces, y David estaba corriendo porque este lo perseguía. Pero tuvo la oportunidad, entre comillas, ¿de qué hacer David con Saúl? De matarlo. Y lo incitaron, hicieron los que estaban con él, lo acompañaron, que lo mataran. Pero ¿qué dijo Saúl? No, contra mi cobertura no me voy a levantar, no voy a cometer tal falta. Eso hizo David. Esas son las cosas que hizo grande a David, aunque se haya equivocado, porque él reconocía. Entonces aquí encontramos a David con dos coberturas: la espiritual y la del gobierno de él, y él fue un gran rey después de Saúl. Entonces entendamos, porque es que no es cuestión de que yo sé, ay sí, yo sé que eso funciona así. No, entendamos que eso nos corresponde hacerlo a nosotros, que nosotros no podemos oponernos a la cobertura que Dios pone. Hay mucho menosprecio en la cobertura que Dios pone, y eso trae gravísimos problemas en la vida de las personas, porque como yo sea bajo cobertura, será mi liderazgo. Ahora no significa que siendo un excelente líder no vaya a tener problemas. Siempre van a haber rebeldes y siempre va a haber oposición, pero la diferencia va a estar en que nosotros hagamos la tarea bien hecha, como estando bajo cobertura, bajo autoridad. Vamos a ver otro ejemplo de haber manejado muy bien la cobertura, y vamos al libro de Génesis, capítulo 37, del 13 al 17. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí,
y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí José tenía 17 años, era un adolescente, donde se cree que los adolescentes no obedecen, porque eso es lo que les han enseñado o lo que se dice. Es que como es un adolescente, nada, es que eso, obedecer no viene de edades, ni por etapas, es porque eso debe estar en el corazón de cada persona. Este hijo, que tenía 17 años, porque más adelante lo declara, lo manda a su papá, que ya era un señor bastante mayor, a que busque a sus hermanos, que lo amaban mucho, ¿cierto? ¿Qué tanto amaban los hermanos de José a José? No lo querían, pero él se fue en obediencia a su papá y llegó al sitio donde debían estar, y como no estaban, ¿qué hizo? Se volvió para su casa. No, que eso sí de mala, no estar aquí. ¿Qué hizo? Los buscó y fue hasta donde ellos estaban, porque él quería obedecer a su padre, y lo hacía regañadientas o de buena voluntad. Es que eso sí hace la diferencia, porque muchos obedecen de mala voluntad, y si es de mala voluntad funciona, pero no igual. Eso hace la diferencia. Entonces, si me considero una persona que soy humilde de corazón, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Estar en sujeción es algo maravilloso. No lo vamos a leer porque aquí el tiempo es corto, pero ¿qué pasó después de que se encuentra con los hermanos? Casi que lo matan y lo vendieron y lo mandaron a otra nación perversa y lo vendieron allá. Pero allí, aún siendo esclavo y aún siendo joven, obedecía a Potifar, que fue el que lo compró, y hacía todo muy bien, excelente, tanto que Potifar estaba feliz y decía, yo no tengo que ocuparme de más nada sino de comer, porque este muchacho hace toda la tarea bien. ¿Y qué le pasó? Lo metieron a la cárcel porque alguien le tendió una trampa y no cayó en la trampa, y esta persona lo acusó injustamente y fue a la cárcel. ¿Y qué hizo él en la cárcel? Lo mismo. Al carcelero se sujetó, incluso le dieron autoridad allí para que fuera él el que mandara en los presos. Muchos años, él estuvo muchos años preso. Entonces podemos decir, vea, no es bueno obedecer, no es bueno sujetarse. Mira el pobre José. Mira al pobre José lo que le pasó por ser obediente. Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Qué estaba pasando aquí con José en este momento? Resulta que allí, estando en la cárcel, fue llamado para que interpretara los sueños de Faraón, el gobernante de esa nación, y Dios lo respaldó y él pudo saber qué era lo que significaba lo que Faraón había soñado, y le dio la instrucción de cómo manejar esos 14 años siguientes, porque los primeros iba a haber abundancia, pero en la segunda iba a haber escasez grande. Y Dios le reveló eso a José. ¿Y cuántos años tenía aquí? 30. Habían pasado 13 años. Pero José había pasado 13 años difíciles, pero ¿dónde lo puso Dios? O sea, que él hizo la tarea de sujetarse a las coberturas que tenía, porque cuando llegó aquí a ser el líder de una nación, toda la gente quería a José. Todos lo respetaban y Dios lo respaldaba. O sea que aquí encontramos a José siendo buen hijo y siendo buen servidor en donde quiera que fue, aún en momentos tan duros como los que le tocó a José. Entonces aquí estamos viendo el plan de Dios. El plan de Dios es que yo me sujete a la autoridad que Él me pone, que haga bien la tarea
y me prepare para ser mañana un buen líder, ya sea como papá, como esposo, como esposa, como trabajador, como sea. Pero si yo no hago la tarea hoy porque a mí me gusta hacer mi vida como me gusta, está perdiendo la gran oportunidad de que tenga una vida maravillosa. Eso es la gran diferencia. No podemos hacer una vida paralela a la de Dios. El plan de Dios dice que nosotros tenemos que vivir bajo cobertura. Aquí vamos a ver otro ejemplo que ya es diferente, y vamos a Números capítulo 12 y vamos a mirarlo del 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y saliendo ambos, él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, Jehová le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí encontramos a los hermanos de Moisés. Pero Dios había llamado a Moisés para que fuera su líder, su guía. Y estos tuvieron en poco eso que Dios había hecho y se pusieron en contra de Moisés. O sea, en vez de ser su equipo, porque iban en un momento muy difícil, porque iban en el desierto, tratando con esa gente tan rebelde y tan difícil, que casi creo que todos aquí conocemos la historia. Pero los que debían de verdad estar ahí acompañándolo y siguiéndolo, se opusieron. ¿Vieron? ¿Acaso es que ese es el único por el cual Dios habla? ¿Acaso no nos habla a nosotros también? ¿Y cómo sería el momento que el mismo Dios directamente vino a llamarles la atención y a decirles: mire, es que ustedes no están en contra de cualquier persona, está nada menos que en contra de alguien a quien yo amo, a quien he puesto para que les dé cobertura, para que los ayude a guiar en este desierto? Personal y directamente vino Dios a hacer esa tarea. Entonces, ¿cómo sería la molestia que tenía Dios? Que hizo eso. Y la historia sigue, que les queda de tarea también para que la sigan estudiando, y dentro de eso, una de las disciplinas que tuvieron por haber cometido esta falta de atentar, de estar en contra de los líderes, del líder que Dios les había puesto, es que a María le dio lepra. Y en ese momento la lepra era peor que el COVID. La persona la aislaban y la tenían aislada de todo el mundo, porque es una enfermedad muy contagiosa y muy terrible, y la persona moría solita por allá aislada en un rincón, en unos lugares especiales para eso. Y a María le dio lepra, pero Dios tuvo misericordia, porque Aarón clamó y Moisés también y la sanó. De tal manera que no es un juego estar en contra de la autoridad, rechazar la autoridad, porque ese es el problema. Yo como autoridad no puedo rechazar a nadie que Dios ponga bajo mi cobertura. Pensemos como padres, ¿será que podemos nosotros rechazar a un hijo? Y porque esté enfermo, ¿no? Incluso cuando se porta mal, seguimos siendo padres de esos hijos. ¿Y será que entonces nosotros podemos rechazar a quien Dios pone como cobertura? Pero eso es lo que hacemos. Hacemos eso. Vamos a ver
otro videíto para analizar qué es lo que está pasando. Vamos a colocar una señal y a ocultar nuestras cámaras. Vamos a ver si podemos conseguir que la gente espere en fila sin ninguna razón. ¿Cree que funcionará? Otros 15 minutos. Nadie se pone en la fila. Parece que la gente prefiere seguir una tendencia que marcarla. Así que hemos pedido a un conspirador que nos ayude a dar el pistoletazo de salida. ¿La misión de una sola persona sería suficiente para que usted se uniera? ¿Qué cree que harán otras personas? ¿Se pondrá alguien en la cola? ¿Qué pasa aquí? Sabe, a mí me han dicho que me ponga en fila, no estoy seguro. Ah, vale. No, no ha mordido el anzuelo. Mientras pasan los minutos, la gente tiene curiosidad, pero es precavida. Parece que nadie se va a unir a la fila. ¿Qué hay? ¿Qué harán estos dos? No sé para qué es, creo que podría ser para algo bueno. ¿Y empieza aquí? Sí, vi el cartel. Vamos, seréis la segunda y el tercero. ¿Se unirán aunque no tengan ni idea de por qué están esperando? ¡Se han unido! ¡Los tenemos! Y ahora que dos más se han puesto en la fila, las compuertas se han abierto. La gente no podrá resistirse. ¿Qué es esto? Parece que será divertido. ¿Es gratis? Sí. Y cuanto más larga es la fila, más son los que quieren unirse. Recuerden, no tienen ni idea de qué están esperando. ¿Para qué es esta cola? Creo que es un evento. Solo hizo falta una persona y ya tenemos una multitud de extraños al azar. Se conoce como influencia social informativa y se da cuando confía en otras personas para determinar su acción. Seguramente utilizará la influencia social cuando la situación es ambigua o si no tiene claro qué hacer. Y como puede ver, aún sin una razón clara para esperar, Pero si no dice nada. nuestra fila creció y creció y creció. Es hora de sacar a la calle este espectáculo. ¿A dónde exactamente? ¡Nos movemos! Ahora que la fila se mueve, queremos ver si la gente la sigue aunque no tengan ni idea de a dónde van. Vamos a probar la ciencia de sigue al líder con 3 obstáculos inesperados. Primero, un laberinto vertiginoso. ¿A dónde vamos? Venga, vamos. Aunque el recorrido no tenga sentido alguno, nadie se sale de la fila. ¿Cree que estas personas se darán cuenta de que no van a ninguna parte? Parece que se han apuntado para siempre. En el siguiente paso, pusimos una cinta en el suelo para ver si se la saltaban solo porque vieran hacerlo a otra persona. ¿Cree que lo harán? Vaya, un salto con vuelta, 3 puntos por estilo. Por último, organizamos un juego de rayuela para que lo hiciera nuestro cebo. ¿Le seguirán otras personas? ¿Lo haría usted? Todos estos adultos están jugando a este juego infantil porque sus cerebros quieren seguir al líder. Así que conseguir que cada uno de ellos haga el intento de imitar a Elvis es pan comido. Para el final de nuestro experimento vamos con un flautista de Hamelin. ¿Cree que bailarían la conga en una fila? Pues por supuesto que sí. Recuerde, todo esto empezó con un hombre haciendo cola para nada. Hace 5 minutos todos estos extraños se ocupaban de sus asuntos y ahora están bailando juntos. Aunque parezca raro, es lo que los científicos esperarían. A menudo nos fijamos en el comportamiento de otras personas para averiguar qué es lo mejor, porque siempre puede ser bueno también para nosotros. Lo seguimos, empezamos a bailar, se unía gente. Fue de locos. Una locura absoluta. Nos dijo la cola está aquí y nos pusimos a la cola. Recuerde, todas estas personas están contentas al hacer todas estas cosas ridículas porque la persona que está enfrente también las está haciendo. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que esa es la naturaleza humana. Y fuera de eso, es que verdaderamente nosotros sí estamos diseñados para seguir a otros. Y si no seguimos a la cobertura que Dios pone, pues se busca a otros. ¿Conocían al que estaba en primer? ¿Sabían para dónde iban? No, mas sin embargo hacían todo lo que el hombre hacía.
Ahora, ¿no es lo que está pasando? Metidos en las redes siguiendo unos personajes que da vergüenza ajena. Los muchachos, ¿por qué se visten desordenados y hacen lo que están haciendo hoy día, la vida que llevan, siguiendo a personajes que nunca verán a sus ojos? Nunca podrán realmente intercambiar una palabra, pero están siguiéndolos y poniéndose en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Eso es vivir una vida paralela a Dios. Si yo realmente no tomo la decisión seria de sujetarme a la autoridad que Dios me va poniendo en cada área de mi vida, vamos a hacer un fracaso para nosotros y para otros. Tenemos que cambiar esa manera de hacer y de ser. Sujetémonos a las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, legales de Dios, porque no es seguir a cualquiera. De ahí ya estaban haciendo el ridículo, pero no les importaba porque querían estar en el montón. A la gente le gusta estar en el montón. Por eso, en esas cosas de YouTube, ¿cuántos seguidores? Y lo que han subido es ridiculeces, vulgaridades, expresiones en contra de la verdadera autoridad. Pero mucha gente siguiendo a quién. ¿Y por qué en la casa sí se portan mal? ¿Y por qué en la empresa también? ¿Y por qué no nos sujetamos a las autoridades? Porque hay rebeldía. Esa es la razón por la cual hoy tenemos tanta descomposición social, porque no nos sujetamos a la autoridad. ¿Y qué sucede para mañana, dentro de 10, 15 años, estos jóvenes que hoy siguen a quien no conocen, dentro de 10 años que van a ser líderes, qué liderazgo van a tener? Uno mira en todas las áreas, los grandes empresarios y los artistas buscan que les cuiden la imagen, cobertura para que nos digan cómo se peinan, cómo se visten, y etcétera, etcétera. O sea, todos están buscando a alguien que lo dirija. El asunto es a quién busca que lo dirija, a quién le acepta que lo dirija y que le acepta, porque ahí es donde está la gran falla, la pérdida enorme que estamos teniendo. Vamos a mirar Salmos 32 del 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, como si no, porque si no, no se acerca a ti. Dura la palabra, ¿cierto? Fuerte, sí, pero lamentablemente es así como la inmensa mayoría vive y quiere vivir, haciendo su propia voluntad sin entendimiento. Eso no, tampoco toca así, o sea, ir todos los domingos a la iglesia, no. Leer la Biblia, tampoco. Tal cosa, tampoco. Obedecer a mi papá, pero ¿por qué? Si ya está viejo, si ya no sabe. Y los años que se han vivido y hemos aprendido para qué han sido. Porque estamos viendo más allá de lo que sin entendimiento se ve. Esa es la razón. Entonces, tenemos que evaluarnos en todas las edades, porque esto no es mal de unos y de otros no, de los jóvenes o de los de mayor edad. Evaluémonos, yo estoy sujetándome a la autoridad que Dios me ha puesto en cada área de mi vida. Estoy haciendo la tarea bien hecha, o en esto sí y en aquello no, porque si ya estamos así, estamos siendo rebeldes. Terminamos con Isaías 48, 17 al 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río
y tu justicia como las ondas del mar. ¿Queremos tener paz? Tenemos obligatoriamente que aprender a sujetarnos, a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está que tengamos cobertura, que no nos salgamos de ella y que caminemos en fila, como Dios manda. En fila es haciendo la tareita como Dios nos ha demandado. Saquemos la rebeldía que hay en el corazón. Debemos de oponernos a la autoridad de Dios. Dejemos de ir en contra de Dios y dejemos de tener vidas paralelas a Dios. Porque fíjense que aquí una de las promesas que Dios nos da es que hay paz, que es lo que todos estamos buscando. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy, una vez más, en tu misericordia y bondad nos has exhortado a través de tu palabra. Porque queremos vivir la vida a nuestra manera, a la manera que nos gusta, a la manera que queremos, a la manera que nos dirigen gente, personas que incluso no conocemos o que conocemos pero que no son correctas, que no están puestas por ti, porque lo que hacen no es lo que tú mandas, Dios. Ayúdanos a centrarnos para que realmente seamos seguidores tuyos, para que amemos y abracemos los planes que tú has establecido para nuestra vida, porque en ellos es que hay plenitud de gozo, en ellos es que serán alcanzadas nuestras generaciones.